Muchas gracias, and thank you for allowing the change in the program. I think el cambio en el programa, porque creo que va a tener más significación hablar primero en la terapia temprana por objetivos, digamos, y después pasar a los equipos de respuesta rápida, sepsis, etcétera. Entonces, es preferible. ¿Qué es la terapia temprana guiada por objetivos? Creo que hemos visto este estudio muy importante del Dr. Rivers y sus colaboradores. Creo que es un estudio muy importante, pero a veces es mal interpretado. Y esta es la razón por la cual me gustaría tocar ahora este punto. Ustedes todos han leído este estudio ya hace 10 años que se publicó, uno de los más comúnmente citados en la medicina en general y también en la medicina de cuidados intensivos, por supuesto. Entonces, ¿qué es esto de la terapia dirigida por objetivos? ¿Es resucitación guiada por SVO2? ¿Es resucitación con o sin? ¿O también manejo de fluidos, transfusiones sanguíneas, dobutamina, antibióticos, todos o por lo menos algunos, todos? Pero es un paquete lo que tenemos acá. Aunque en el estudio de Rivers hay una cosa que realmente, varias cosas que no son realmente, no han sido tocadas, por lo menos la administración de antibióticos temprana. Podríamos decir que uno se refiere a la terapia, digamos, guiada temprana, guiada por objetivos en el estudio Rivers, pero Rivers y colaboradores realmente son los que acuñaron el término de terapia temprana guiada por objetivos. Pero yo creo que principalmente se trata de buena medicina versus medicina que no es tan buena, así es como yo lo clasificaría. Pero volvamos un poco atrás y consideremos si el paciente es hipotenso, no es suficiente solamente elevar la presión sanguínea con estos agentes vasopresores. La corrección de la presión sanguínea no es suficiente para mejorar los resultados. Tenemos que entrar suficiente oxígeno a las células y para hacerlo tenemos que volver, y yo ya mostré esta transparencia, a las 6 determinantes de la administración de oxígeno: el oxígeno o el PIP, transfusión, el aumentar el gasto, la frecuencia cardíaca, la contractilidad, después decrecer la carga. Y entonces sabemos que hay limitaciones, no queremos dejar al paciente con demasiado PIP, con demasiado menos PIP, con demasiadas transfusiones, no queremos poner el marcapasos en pacientes que no tienen bradicardia, no queremos inducir edema, no queremos aumentar la contractibilidad del miocardio tampoco, y tampoco queremos pacientes hipotensos con vasodilatadores. Entonces tenemos que navegar entre estos elementos. Podemos considerar que en esta transparencia por lo menos el 50% de la medicina de la UCI está aquí: antibióticos, nutrición. Tenemos el 80% de lo que se hace en la UCI aquí en esta transparencia. Entonces, a menudo, especialmente cuando el paciente es hipotenso, hacemos transfusión de fluidos y dobutamina, pero por supuesto vasopresores no están ahí, porque los vasopresores, una vez que hemos restaurado la presión mínima de perfusión, los vasopresores no van a aumentar la administración de oxígeno a los tejidos. Los nitratos quizás podrían aumentar la administración de oxígeno más que los vasopresores, pero a menudo no
no nos atrevemos a dar vasodilatadores si la presión sanguínea está justo en la frontera, digamos. Entonces, consideremos más fluidos, dobutamina. Pero ¿cuál es la meta? Necesitamos una estrategia. Sabemos lo que nos gustaría finalmente poder obtener. Y esto es un paciente estabilizado, sin vasopresores, y como dijimos anteriormente, nos quisiéramos también verificar a pasar a través de las 3 ventanas de la perfusión tisular. Vemos la piel, la orina y los estados mentales del paciente. Son las 3 ventanas que tenemos que usar para ver adentro del cuerpo, y los niveles de lactato también. Esa es nuestra meta para resucitación o reanimación, finalmente. Pero si es que nos preocupa suficiente administración de oxígeno a los tejidos en relación con las necesidades de oxígeno, entonces tendría mucho más sentido el ver también el SVO2, la saturación mixta venosa, la cantidad de oxígeno que queda en el lado venoso después de saturación. Y entonces sabemos que en sepsis hay un defecto de distribución, tiene que haber una vasodilatación, y en realidad también tenemos un SVO2 alto. Esa es la respuesta a la inflamación, al sepsis. Realmente es una respuesta inflamatoria sumamente alta a organismos invasores. Entonces, aun cuando tenemos una infección menor, es probable que tengamos una gran salida de GAG, y también normal o alto el SVO2. Entonces, quizás esto podría ser una forma en la cual podríamos guiar la reanimación. ¿Cuánto oxígeno queda en el lado venoso de la vascularidad? Yo esto lo comparo con la cantidad de dinero que pueden tener en la cuenta bancaria al final del mes. Eso me va a indicar algo acerca de la cantidad de dinero que usted gastó en relación con la cantidad de dinero que usted recibió al comienzo del mes. Esta es una información muy importante, y por supuesto, como el SVO2 no me va a decir nada acerca de la extracción de oxígeno en riñones versus el GAD versus el cerebro. Es una mezcla venosa, viene de todas partes del cuerpo, y es la sangre que está circulando en la arteria pulmonar antes de la oxigenación en los pulmones. Y también el gasto cardíaco es una buena variable global. Si medimos el gasto cardíaco, no sabemos cuánta sangre va a ir a los riñones, al cerebro, al estómago. Pero uno puede preguntarse que quizás uno no puede colocar un catéter suave en todas las personas, sobre todo en la resucitación o reanimación temprana del paciente críticamente enfermo, especialmente en una emergencia. Entonces quizás podríamos usar un catéter de vena central para medir el SCVO2, es la saturación de oxígeno en la vena cava superior, y no necesitamos siquiera colocar el catéter a través del cuello. Podemos usar un catéter insertado a través de una vena periférica, siempre y cuando sea suficientemente largo para entrar al tórax, porque lo que llamamos central básicamente es intratorácico, y entonces hay lo que se llama los PICS, o sea, los catéteres centrales insertados periféricamente, que podríamos considerar para este propósito, y la tecnología ha mejorado. En el pasado teníamos los catéteres periféricos que le llamábamos DREM, que eran difíciles de insertar, pero la tecnología ha mejorado.
El SCVO2 es un reemplazo barato para el SVO2. ¿Por qué? Porque solamente se explora la parte superior del cuerpo, ni siquiera se toma el seno coronario en consideración. Konrad Reiner, que está en esta reunión, hizo un estudio muy bueno evaluando la relación entre el SCVO2 en el eje Y el SVO2 en el eje X. Claro que hay alguna relación entre los dos, por supuesto, pero no es muy buena. No es muy buena. Si tomamos un SCVO2 dado, digamos, de 80%, puede corresponder a un SVO2 verdadero que estará entre 65 y 85%. Igualmente, si tomamos un SVO2 de 70%, puede corresponder a un SCVO2 de quizás 74 a 84%. Entonces no es muy bueno. En realidad es interesante si vemos estos trabajos publicados en forma simultánea en el 2004 con el mismo coeficiente de correlación R. El doctor Reinhardt llegó a la conclusión de que el SCVO2 es confiable y el doctor Shaula usó la palabra no confiable, solo para mostrar que estamos en una zona gris. Hay una relación, pero no muy buena. Tenemos que conocerla, tenemos que aceptarla, pero o también pueden decir, a ver, un momento, pero los cambios en SCVO2 son más confiables. Yo no creo. Yo no creo. Porque si uno ve pacientes sin cambios en el SCVO2, el verdadero SVO2 puede variar entre menos 5 a más 5%. Igualmente, si el SVO2 puede mantenerse estable y el SCVO2 puede cambiar en más o menos 5%. Entonces, esto lo tenemos que aceptar que es un sustituto barato para el SCVO2 de los pobres. Pero nuevamente en un departamento de emergencia o en la reanimación inicial no queremos insertar el catéter Schwanzer, podría tener un valor en este caso. Entonces volvamos a este estudio muy importante de Manu Rivers y sus colegas, y como ustedes saben, esto lo podemos seleccionaron pacientes con sepsis y ya sea con hipotensión o con un lactato de 4 o los dos. ¿Por qué el lactato de 4? Porque es un departamento de emergencia, hay pacientes que han estado enfermos por un tiempo y uno quiere enrolar a pacientes. Él quería enrolarlos a pacientes que básicamente están en shock séptico, sepsis, hipotensión o por lo menos una hiperlactatemia significativa. Y los pacientes fueron aleatorizados para un tratamiento estándar o para una terapia temprana dirigida por objetivos donde el SVO2 estaba monitoreado continuamente y mantenido por encima de 70%. Y esto es básicamente el protocolo. Si el SCVO2 está por debajo del 70%, el paciente va a recibir más fluidos o transfusión o dobutamina. Nuevamente, las 3 intervenciones que podemos considerar en pacientes sépticos, que son los fluidos, transfusión o dobutamina, y entonces había una mejora bastante grande en la tasa de sobrevida, con una tasa de mortalidad de 46% en el grupo de control y solamente 30% en la terapia, digamos, temprana dirigida por objetivos. Es una diferencia importante en que todos hemos estado impresionados por la diferencia. ¿Hay diferencia también en el uso de vasopresores en las primeras 6 horas? No. De ventilación mecánica en las primeras 6 horas tampoco, no. Un 50% de los pacientes tuvieron ventilación mecánica.
Y en realidad, si vemos las primeras 72 horas, hubo menos pacientes tratados con vasopresores en el grupo de terapia temprana guiada por objetivos, de manera que una intervención temprana puede ayudar a poder sacar los vasopresores en forma más temprana y también menos necesidad de los catéteres Swan. Entonces, esta es la diferencia. Sabemos esto en las primeras 6 horas, una diferencia sustancial en la cantidad de fluidos recibidos. Había mucho más pacientes que recibían transfusión sanguínea, menos del 20% en el grupo estándar de manejo y casi 2/3 en el grupo de terapia temprana guiada por objetivos. Y también había personas que recibieron debutamina, aunque pasábamos de un menos de 1% en el grupo de tratamiento estándar a casi 14% en el grupo de terapia temprana guiada por objetivos. Nuevamente, si vemos las primeras 72 horas, hemos enfatizado todos el hecho de que la cantidad total de fluidos no era diferente. Es más fluidos inicialmente, pero para los primeros 3 días es la misma cantidad. Pero si vemos las transfusiones, en realidad no es transfusión temprana versus posterior, sino que es más transfusiones. Y en las primeras 72 horas, un 45% de los pacientes en el manejo estándar recibieron transfusiones versus casi 70% en el grupo de terapia temprana. Y aún para dobutamina también hubo un poco de diferencia, aunque nuevamente el número de pacientes que recibió dobutamina fue relativamente pequeño. Entonces, claramente aprendemos la importancia del tiempo, de la cronografía, digamos ahí. Es muy importante una resucitación temprana y agresiva. Ahora tenemos todas estas discusiones para la actualización de las campañas de sobrevida de sepsis. Estuve con Manuel Rivas en unas reuniones y las personas no comprenden bien el mensaje. El estudio de Rivers que yo les voy a mostrar muestra que los antibióticos se deben dar temprano. No, todos los pacientes recibieron antibióticos relativamente temprano, pero no era parte del protocolo. ¿Será que el límite de 6 horas es importante? ¿6 horas? Yo diría no. Claro que es reanimación temprana, se escogió 6 horas, pero puede ser 5, puede ser 7, puede ser 3 horas. En realidad yo más bien diría que muchos de las metas se podrían lograr mucho más temprano que en el estudio de Rivers. Yo no quiero que mi paciente se mantenga hipotenso durante 6 horas. Yo no quiero la presión venosa central que permanezca baja durante 6 horas, etcétera. Entonces yo podría decir que este periodo es relativamente largo, insisto en esto, porque cuando escribimos guías o lineamientos, las personas vuelven a decir tenemos que lograr algo en 6 horas, pero hay veces en que podríamos hacerlo mucho más rápido. Y hay veces en que no podemos restaurar la salida de orina, digamos, en 10, 12 horas o quizás ya nunca. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El estudio de Rivers demuestra que el CVP, la presión venosa central, debería mantenerse inicialmente entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Yo diría que no, porque todos los pacientes tuvieron ese estándar, ese protocolo inicial estándar. ¿Será que 4 mililitros equivalentes de lactato es lo que hay que hacer? No, 4 es el límite. No, yo estoy muy en contra de eso. Yo aprecio que el doctor Rivers haya escogido pacientes con ese nivel de lactato de 4, pero no tengo problema con eso. Pero no significa que de ahora en adelante vamos a enfocarnos en que los pacientes tienen que tener ese nivel de lactato mayor o igual de 4. El nivel normal es 1. Vean este estudio muy interesante de Australia. 172
2.723 mediciones de lactato en sangre en 7.155 pacientes críticamente enfermos. No era solo por sepsis, era un grupo heterogéneo. Pero vean esto, vean la relación entre el nivel de lactato en admisión y la mortalidad. Es una línea recta. A la izquierda tenemos pacientes con un máximo de 2 y después a 224, 426, 46, etc. Entre 2 y 4 la tasa de mortalidad más que se duplicó. Así que no me digan que hay algo mágico en ese número 4. En realidad yo agregaría que 2 ya es alto. Y los autores apoyan eso. Nuestro nivel de lactato nuevamente debe estar en 1. Si vemos niveles de 1.5, 1.75, hay una tasa de mortalidad de un 20% versus 11 o 12% cuando el nivel de lactato está totalmente normal. Entonces, aún un incremento mínimo del nivel de lactato en nuestra práctica diaria es importante. Ahora, hay personas que dicen que la tasa de mortalidad en el estudio de Rivers es relativamente alto si vemos las tasas de mortalidad en otros estudios. Pero esto puede ser también una pregunta, una interrogante importante, porque no es una pregunta tonta, y en realidad es una pregunta que el Dr. Rivers muy a menudo hace. Él dice, bueno, quizás el manejo en el grupo estándar fue subóptimo en un departamento de urgencias muy ocupado. Bueno, a ese paciente hay que darle más fluido. Bueno, pero tengo otros que tengo que verificar, etcétera, etcétera. Entonces, quizás el manejo temprano de los pacientes sépticos en urgencias ha sido subóptimo y puede mejorar con la calidad del cuidado ofrecido por el Dr. Rivers, él personalmente. Entonces, también nos sorprende que el SCVO2 era tan bajo inicialmente, solo 49%. No vemos eso muy a menudo. Estos pacientes quizás tenían insuficiencia cardíaca fuerte o hipovolemia inicialmente. Hay un estudio multicéntrico holandés que muestra que normalmente el SCVO2 no es tan bajo en la línea base. Entonces, es una estrategia, es un abordaje simple, la disponibilidad de oxígeno como meta. Nos gusta esto, digamos, aunque tiene limitaciones, es pequeño, es de un solo centro, hay una alta mortalidad en el grupo de control, hay una SCVO2 bajo en la línea base, puede depender del doctor a cargo, y también hay otra cosa que nos confunde, que es que la muerte a veces tuvo que ver con un colapso cardiovascular repentino. ¿Cuán a menudo vemos muerte en sepsis debido a un colapso cardiovascular repentino? Y aquí es muy común. También las personas que se olvidan el tiempo y dicen, bueno, tengo un paciente escéptico en mi UCI, quiero que tengamos el SVO2 por encima del 70%. No. Era en la resucitación temprana. Piensen en el estudio más antiguo de Gattinoni y colaboradores, donde al ver como meta el SVO2 en un grupo heterogéneo de pacientes, no hubo ninguna mejora en el resultado. Entonces, no piensen que siempre tenemos que mantenernos con el SCVO2 por encima del 70%. Y como les mostré, un SVO2 bajo puede ser también debido a una anemia o vamos a hacer transfusión de todos nuestros pacientes sépticos que pueden tener un SVO2 bajo. A lo mejor confundimos a los pacientes. Entonces tenemos que preocuparnos de esto. Un sobretratamiento también es un problema potencial si aplicamos estos protocolos. Y si tenemos un paciente con un SVO2, CVO2, con norepinefrina y que tiene perfusión tisular alterada, yo creo que hay que dar fluidos y dobutamina
dobutamina para mejorar el oxígeno, la administración de oxígeno, porque si el paciente tiene solo 60% de SCVO2, pero tiene tensión normal y adecuada de perfusión, entonces yo no haría nada más. Entonces, yo veo esto en esta forma. Si el SCVO2 está por debajo del 70%, yo regreso a verificar, a chequear al paciente. Y si el paciente sigue en shock, entonces voy a hacer algo más. Pero si el paciente está estable, perfecto, ya. Y a la vez, si el SCVO2 está por encima del 70%, pero se le ve mal, y yo continuaría, claro, con mi reanimación para aumentar el oxígeno. ¿No creen ustedes? Este trabajo que acaba de salir, donde nos preguntábamos con el doctor Belisaris si los pacientes con un SCVO2 alto podrían responder todavía a fluidos, y la respuesta es sí, es común. Entonces no es porque el SCVO2 sea normal o alto que todo está bien. Y si uno ve el subgrupo de pacientes con un SVO2, en este caso mayor a 70%, todavía la mitad de estos pacientes van a responder a la administración de fluidos. Entonces no crean que cuando el SCVO2 está normal todo está bien. Entonces, este estudio, después de todo, nos hace surgir muchas preguntas. ¿La resucitación adecuada puede reducir tasas de mortalidad o el manejo subóptimo puede dar como resultado tasas altas de mortalidad en el grupo de control? ¿La resucitación agresiva temprano puede reducir la mortalidad o el monitoreo del SCVO2 es lo que hace la diferencia? ¿Necesitamos el catéter de Swan-Ganz porque tenemos el SCVO2? O ustedes podrían decir que a lo mejor esto está apoyando el uso del catéter Swan-Ganz porque tendríamos sería más confiable en este caso, y que tenemos que tener más transfusiones, más dobutamina. Nuevamente es un paquete y necesitamos el buen médico que hace la diferencia. Entonces, ¿es la meta dirigida, temprana o colaboradores o excelente terapia? Entonces, en estudios multicéntricos podemos ver que hay 3 estudios multicéntricos en camino. Uno con el doctor Kellum y colegas de la Universidad de Pittsburgh, 3 grupos de terapia temprana, estándar protocolizado, el cuidado usual, otro de Australasia y el otro es del Reino Unido. ¿Estos estudios nos van a ayudar? No sé, porque no estoy seguro. Porque el concepto está ahí. Y creo que el mensaje de ese estudio es importante. Ahora, tenemos otros objetivos, claro, que la pregunta es, ¿y qué pasa con los niveles de lactato como un objetivo? No solamente inicialmente, sino que en el tiempo también, como hemos mostrado en muchos años. No es la primera vez, por supuesto, en la primera idea, pero es un buen mensaje de parte de Bakker cuando estaba con nosotros en Bruselas. El Dr. Jones recientemente en cama también comparó el SCVO2 y el lactato sin diferencia en resultado, pero tampoco hubo diferencia en el tratamiento. Entonces me parece difícil interpretar esto. Yo prefiero el estudio más reciente de Jan Bakker y colegas en Rotterdam, donde ellos hicieron aleatorización de pacientes con hipergalactemia para un grupo, digamos, guiado por lactato, no solamente pacientes, no solo con sepsis, sino que pacientes con shock y con lactatemia. Y en el grupo guiado por lactato dieron más fluidos, más transfusión y más vasodilatadores. Y hubo una diferencia en la mortalidad hospitalaria. No es menos de 0.05, bueno, pero para mí
Eso tiene importancia, 44% versus 34% en ese valor, porque esto demuestra que tiene valor en repetir los niveles de lactato en sangre en el transcurso del tiempo. Ahora, ¿debe reemplazar algo más? No, yo creo que es un complemento, debe complementar, debe agregarse a la evaluación mecánica, lactato SVO2 o SCVO2. No deberíamos tratar de encontrar la variable, sino que integrar las variables y considerar que, tomadas individualmente, cada una de las variables tiene sus ventajas pero sus limitaciones. Entonces tenemos que combinarlas e integrarlas. ¿El paciente está con vasopresores? Sí. Entonces tratemos de dar más fluidos, pero con una técnica de desafío de fluidos, no solamente darlos, sino que un poco de fluidos y ver cómo tolera el paciente los fluidos, porque si no, agregue dobutamina si es que aumenta mucho la presión. Piense que puede haber una depresión del miocardio y tratemos de eliminar el agente vasopresor. Si el paciente ahora tiene una perfusión tisular adecuada sin vasopresores, no tenemos que hacer mucho. Pero si es que todavía hay alteración en la perfusión, necesitamos volver al desafío con fluidos con dobutamina o vasodilatadores, si la presión sanguínea lo permite. Si no, por supuesto, no hacemos nada, aun cuando el SCVO2 está relativamente bajo. Entonces, se me acaba el tiempo, entonces voy a concluir. Yo espero que no fui mal comprendido. Yo creo que el estudio de Rivers y colaboradores es muy importante, pero no cambia todo en la medicina. Es muy importante porque nos muestra la importancia del factor tiempo, la importancia de la resucitación o reanimación temprana. No podemos decir el paciente de sepsis severa, dele un poco de líquidos, voy a tomarme un café y regreso. No. Tenemos que estar ahí en la clínica y resucitar rápidamente. Y este SCVO2 como guía adicional tiene sentido. Bueno, nos da información acerca del equilibrio entre el consumo de oxígeno y suministro de oxígeno. Hay que agregarlo, es una guía adicional, no algo que reemplaza otra cosa, sino que es un complemento de la evaluación clínica y de la integración de otras variables. Y a todos nos gusta el estudio Rivers también porque muestra que podemos actuar mejor. Es posible mejorar. Tenemos tantos estudios negativos con proteínas C activada, esteroides, etcétera, y por una vez tenemos un estudio que es positivo. Algo que muestra que si realmente luchamos para mejorar el manejo temprano del paciente críticamente enfermo, podemos hacer una diferencia y es un mensaje muy optimista que me gusta mucho. Gracias.